Vamos a explicar la solución del problema que habíamos planteado de encontrar un múltiplo no nulo de un número natural cualquiera que consista solamente en unos y ceros. Para ello vamos a usar lo que se conoce como el principio del palomar. Vamos a explicarlo con el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un palomar, en este caso formado por 4 nidos. Y consideremos que tenemos también 5 palomas. Entonces, podemos colocar, por ejemplo, esta aquí, esta acá, la tercera acá y la cuarta acá. Y la quinta paloma, pues hagamos lo que hagamos, tendrá que ir en alguna de las que ya está ocupada. Entonces, efectivamente, en esta situación, por ejemplo, tenemos que en este nido vamos a tener 2 palomas. Pudiera ocurrir que hubiéramos hecho el reparto inicialmente, por ejemplo, así. El resultado sigue siendo el mismo. En alguno de los nidos tenemos al menos 2 palomas. Este es el principio que vamos a usar para resolver el problema que habíamos planteado. Entonces, quitemos nuestras palomas y vamos a ver quiénes van a ser nuestros nidos. Vamos a llamar n al número de partida. Queremos calcular, queremos demostrar que existe un múltiplo de n formado solamente por 1 y por 0. Vamos a llamar a nuestros nidos y le vamos a poner unas etiquetas. Por ejemplo, el primer nido le vamos a etiquetar con el número 1. El segundo nido, con el número 0. El segundo nido con el número 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este el 2, este el 3, así hasta el nido que contendrá la etiqueta n-1. ¿Quiénes son estas etiquetas? Pues son los posibles restos que resultan al dividir cualquier número entre n. Cuando dividimos un número entre n, siempre nos va a dar o resto 0, o resto 1, o resto 2, resto 3 o resto n-1, nunca mayor. ¿Cuántos nidos tenemos? Pues tenemos en total n nidos que se corresponden con los restos al dividir un número por n. ¿Quiénes van a ser nuestras palomas? Pues nuestras palomas van a consistir en los siguientes números: el 1, el 11, formado por 2 dígitos iguales a 1, el 111, formado por 3 dígitos iguales a 1, y así sucesivamente hasta llegar al número formado por n+1 dígitos iguales a 1. ¿Cuántas palomas tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, hasta n+1 paloma, es decir, n+1 número. ¿Qué hacemos a continuación? Dividimos cada uno de estos números por el número n de partida que tomamos. Al dividir uno entre n, pues irá a alguno de los nidos. Por ejemplo, en este caso irá al nido marcado con 1. Al dividir 11 entre n, pues irá a alguno de los otros nidos. Por ejemplo, pudiera ir a este de acá. Al dividir 111 entre n, ¿dónde irá? A algún otro nido. Por ejemplo, acá. ¿Qué ocurrirá con la paloma n+1? Pues anteriormente ya habré distribuido n palomas. Esta es la n+1. Exactamente igual que en el caso que teníamos anteriormente, que tenemos la quinta paloma con 4 nidos. Pues aquí tenemos la paloma n+1 entre los n nidos. Lo ponga como lo ponga, tendrá que ir en algún nido que coincidirá con otro número que tenga ya hecho anteriormente. Entonces, lo que hemos probado con el principio del palomar es que existen 2 números de esta clase que tienen el mismo resto al dividirlo por n. Entonces vamos a considerar la siguiente expresión. Tengo un número que al dividirlo entre n me dará un cociente, que por eso aquí Q1, y un resto, que lo hemos llamado R. Y al dividir el otro número n2 entre n me dará un cociente Q2 y me da el mismo resto R. ¿Qué ocurre si restamos 2 números n1 y n2 que tienen el mismo resto al dividirlo por n? Pues aquí tenemos la expresión n1 menos n2 va a ser igual a q1 menos q2 por n, y los restos se han cancelado. ¿Qué significa esta expresión de acá? Pues que la diferencia de n1 menos n2 es un múltiplo de n. Tenemos entonces 2 números de la forma que habíamos dicho, formado única y exclusivamente por 1, que al dividirlos por n dan el mismo resto. Por lo que hemos visto anteriormente, la diferencia de estos 2 números tiene que ser un múltiplo de n, porque ambos daban el mismo resto al dividirlos por ese número. ¿Cuánto vale la diferencia? Pues si vamos haciendo la resta, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, así hasta este término, y el resto quedará en 1.
¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que hemos encontrado un número formado única y exclusivamente por 1 y 0 que es múltiplo del número n de partida, que era precisamente lo que nos estaban pidiendo. Esperemos que tanto el problema como su solución os haya gustado.